Mi nombre es Yesenia Abad Jaramillo, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, carrera Artes Musicales, ciclo 1, materia de Metodología de la Investigación. Aquí se hablará sobre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo. Enfoque cuantitativo. El significado original del término cuantitativo, del latín quantitas, se vincula a conteos numéricos y métodos matemáticos. Actualmente representa un conjunto de procesos organizado de manera sustancial para comprobar ciertas suposiciones. Cada fase precede a la siguiente y no podemos eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna etapa. Parte de una idea que se delimita y una vez acotada se genera objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica. De algunas preguntas se derivan hipótesis y derivan variables. Se trata un plan para probar las primeras. Diseño de cómo el mapa de la ruta. Se seleccionan casos o unidades para medir en estas variables, en un contexto específico, lugar y tiempo. Se analizan y vinculan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones respecto de las hipótesis. Fase 1. Idea. Fase 2. Planteamiento del problema. Fase 3. Revisión de la literatura y desarrollo del marco o perspectiva teórica. Fase 4. Vinculación del alcance del estudio. Fase 5. Elaboración de hipótesis y definiciones de variables. Fase 6. Desarrollo del diseño de investigación. Fase 7. Definición y selección de la muestra. Fase 8. Recolección de datos. Fase 9. Análisis de los datos. Y fase 10. Elaboración del reporte de resultados. Enfoque cualitativo. En la ruta cualitativa, aunque obviamente se efectúa una revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. La vinculación entre esta teoría y las etapas del proceso representa mediante flechas. La inmersión inicial en el campo implica sensibilizarse con el ambiente o el entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos y guíen al investigador por el lugar. Adentrarse y comprometerse con la situación de investigación, además de verificar la factibilidad del estudio. Literatura existente, marco de diferencia. Fase 2. Planteamiento del problema. Fase 3A. Inmersión en el campo. Fase 3B. Inmersión en el campo. Fase 4. Concepción de diseño o abordaje principal del estudio. Fase 5. Definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Fase 6. Recolección de los datos. Fase 7. Análisis de los datos. Fase 8. Interpretación de los datos. Y fase 9. Elaboración del reporte de resultados. Enfoque cuantitativo versus enfoque cualitativo. Similitudes. Los enfoques cuantitativos y cualitativos en términos generales son paradigmas de la investigación científica, pues ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento. Llevan a cabo la información y evaluación de fenómenos. Establecen suposiciones e ideas como consecuencia de observación y evaluación. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Revisan tales suposiciones sobre la base de las pruebas
o el análisis. Promueven nuevas observaciones y evaluaciones para establecer y modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o para generar otras. Enfoque cualitativo. Diferencias. El investigador plantea un contexto concreto, un problema de estudio acotado sobre el fenómeno de interés. El investigador examina lo que se ha indicado previamente, si los resultados corroboran a la hipótesis o son corrugentes a estas. Se aporta evidencia a su favor. Si se efectúan, se descarta en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis, se genera confianza en la teoría que las sustenta. Así, no se rechazan las hipótesis y eventualmente la teoría. Las hipótesis se generan antes de recolectar análisis de los datos, ya que los datos son numéricos y se debe realizar con métodos estadísticos. El proceso trata de alcanzar el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones, distintas o rivales, a la propuesta del estudio. Enfoque cualitativo. Diferencias. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso preestablecido con claridad. En la ruta cualitativa predomina la lógica o razonamiento inductivo, dirigiéndose de lo particular a lo general. En la mayoría de estudios cualitativos no prueban hipótesis, sino que generan durante el proceso y van derivándose conforme se recaban más datos. Son un resultado del estudio. La ruta cualitativa es naturalista porque se estudia a los casos, personas y sus expresiones, animales y sus contextos o ambientes naturales en su cotidianidad, porque los eventos se analizan tal y como sucedieron, es decir, su desarrollo natural. No hay manipulación ni estimulación de la realidad. La investigación cualitativa resulta interpretativa, pues pretende encontrar sentido a los fenómenos y hechos en función y a los significados de las personas les otorguen. En la ruta cualitativa la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes, del investigador, respecto con sus propias variables. Aplicaciones. Enfoque cuantitativo. Al momento que el investigador plantea una idea, al momento en que realiza el planteamiento del problema. Se lo aplica en el momento de la revisión de la literatura y desarrollo del marco o perspectiva teórica. Realiza la visualización del alcance del estudio. El investigador realiza la elaboración de la hipótesis y definición de variables. Desarrolla un diseño de investigación. Definición y selección de la muestra. Realiza una recolección de datos. Realiza un análisis de datos y realiza una elaboración de reporte de los resultados. En el enfoque cualitativo, al momento de plantear un problema. Cuando el investigador hace la recolección de los datos para su investigación. Cuando el investigador analiza los datos. Cuando el investigador hace una interpretación de datos. Cuando el investigador realiza un reporte de resultados obtenidos en su investigación. Conclusión. El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente. El investigador utiliza técnicas como la observación, no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discursos en grupos, etc. Como conclusión, en el método cuantitativo busca por medio del estudio el análisis de muchas cantidades de datos mediante distintas técnicas que aproximen entre sí las disciplinas sociales, las ciencias exactas
tanto ello mediante la conversación de fenómenos sociales que han sido tomados como datos entre números. Bibliografía. Gracias.